Para eso tenemos que darles un cajón de herramientas o una mochila donde el jugador pueda coger, coger y coger, porque si solo tiene, no sé, ahí en España se llama una llave inglesa, no sé cómo se llama aquí, o un martillo. Si solo tengo un martillo, solo puedo dar el martillo. Usted solo me ha dado el martillo y me dice que tengo que aflojar aquí algo, pero yo no tengo con qué. Yo solo le puedo pegar con el martillo, no tengo con qué. Y eso es una responsabilidad de los entrenadores. No sé si esta reflexión teórico-filosófica, ¿qué os parece? Luis, ¿cómo lo ves tú? En cuestión de lo que decías, que si nada más le damos un elemento, ¿a eso te refieres? Sí, que hay que adaptarles a todo en general, ¿no? Te he dicho, a cómo formamos a nuestros jugadores. Sí, en la cuestión de que dices que si nada más le damos un elemento, pues pobremente estamos creando a nuestros alumnos, ¿verdad? Por eso debemos de dotarnos de muchas habilidades, de muchas cualidades para que cualquier posición o situación puedan ellos adaptarse y salir adelante. Hablaba ayer con la profe Lulu en cuestión de ese tipo de cosas. Dice, tú debes de preparar siempre a tus alumnos o a tus deportistas hacia todas las situaciones que se te puedan presentar en un juego. Entonces debes de proveerlos de esos conocimientos de manera general a todos, para que todos se puedan adaptar en cualquier posición que tú necesites. Sí, sí, ahí en eso va. O una percepción más, algo que queráis decir al respecto, porque pues eso, esto que planteo aquí no es el hilo conductor de, vamos a decir, de todas las escuelas del balonmano, ¿no? Al final, si vemos jugar a un equipo ruso o cómo se enseña a los equipos, a los niños rusos, hoy en día se les enseña de otra forma diferente. O yo ahora que he estado en Suecia, ahora hace pues como 20 días, un mes, también en una actividad similar a esta, pues se les enseña de otra forma diferente. Allí hay mucha preocupación por la técnica, o sea, cómo ejecuto, no tanto por la táctica, que es qué ejecuto. ¿No? Yo creo que eso viene dado a un poco una adaptación de las características. Los países del norte de Europa son físicamente muy potentes y eso, unido a su técnica, son capaces de ser equipos muy competitivos, ¿no? Porque siguen siendo competitivos los suecos, los noruegos, los equipos del norte de Europa, porque se aprovechan de eso. Nosotros, como no somos tan potentes técnicamente, o sea, físicamente, tenemos que ser más, digo, entre comillas, inteligentes en el juego y ser capaces de decidir mejor que el otro. Hoy en día, pues por diferentes circunstancias, primero por la crisis económica que vive España, que ha hecho que el deporte no sea tan profesional ni haya tanto dinero como había anteriormente, ha obligado a que los técnicos españoles, muchos de ellos, los del primer nivel, hayan emigrado. Pero han emigrado a los mejores sitios y cada vez se les reclama más. Se les reclama más, se les llama más, ¿no? Por ejemplo, los 4 equipos que jugaron la Final Four masculina, 3 eran técnicos españoles. 3 entrenadores eran españoles, el 4 era un islandés que entrenaba un equipo alemán. Se les reclama a los mejores equipos porque se entiende que cada vez más la técnica el jugador la va adquiriendo de forma natural y que la técnica es mucho más sencilla de adquirir, pero la cuestión de decidir y de cuándo decidir y de qué decidir es mucho más complejo que enseñar la técnica, porque la técnica en un momento determinado, como decía él aquí, y aún ni así el entrenador, es una cuestión pues, que puede ser meramente repetitiva. En un momento determinado podríamos intentar enseñarla de una forma meramente repetitiva, que nosotros subimos de eso, no la enseñamos de forma repetitiva, la intentamos enseñar con otros parámetros, pensando, observando, de forma inducida, sin que el jugador se dé cuenta, con otras variables, y ahí es donde entendemos que nosotros pues estamos aportando un algo más. No solo lo entendemos nosotros, sino pues eso lo entienden también pues eso, otros países que están contratando o nos están contratando a los españoles para ir a otros sitios.
Entonces cada vez es más claro que la forma de llevar el balonmano en España, desde su categoría, que era Benjamín, ¿verdad? De 8 y 9 años, funciona más que en los países. Creemos que sí. Y de creerlo, pues sí, pero, y también de ver los hechos, pues también, porque dice que hay 4 entrenadores. Bueno, hay cuatro entrenadores, pues España campeón del mundo. Sí, eso es, ahí está el bronce olímpica, el femenino. Eso es lo que hay que hacer con los niños. Yo creo que sí, y eso vengo a transmitir, pero también, al igual que digo eso, digo que siempre todas las cosas hay que ponerlas en cuestión y que existen otros modelos. Yo, por ejemplo, el otro día, estando allí en Suecia, pues coincidí en esa circunstancia, pues era un entrenador que había sido doble medallista de oro olímpica, un sueco, un bigote sueco, que era doble medallista olímpico, ¿no? Y yo en esa circunstancia, mientras yo estaba haciendo una actividad, él estaba haciendo otra actividad en el campo de al lado, ¿no? Que era un pabellón muy grande, una instalación muy grande y permitía pues 2 o 3 campos a la vez, ¿no? Y él tenía niñas de infantiles, de la edad de estos chicos, creo que eran exactamente. Y él lo que hizo fue un entrenamiento donde colocó 20 sillas como esta, alrededor del campo, y lo que iba haciendo es, el jugador llegaba, botaba y hacía una finta. Salía de esa situación, botaba y hacía otra finta, y otra finta, y otra finta, y otra finta, dando vueltas al campo de una forma continua. Nosotros entendemos que la finta hay que enseñarla, claro está, hay que enseñar la finta, pero la finta se enseña desde los niños pequeños que hemos visto ahí atrás, cuando el niño empieza a dominar su ciclo de pasos, o cuando tiene que hacer trayectorias sin balón, con ese niño que si se cruza tengo que hacer esa situación. ¿Por qué? Porque evidentemente es mucho menos analítico, es mucho más perceptivo. ¿Por qué? Porque yo voy corriendo, él viene, yo voy, me equivoco, no lo hago bien, pero no importa, sigo, que no colocar una silla, que es un acto meramente repetitivo técnico, como decía pues el entrenador, ¿no? Eso es mecanizado, que no me interesa, me interesa hacer la técnica puede ser ejecutada, pero me interesa más la percepción. De hecho, muchas de las veces los avances de técnicos, ¿no?, vienen dados por la ruptura de los estereotipos técnicos, ¿no? Pues eso, el armado de pase tiene que ser a 90 grados y desde aquí. Y ya la gente no tiene por qué armar desde aquí si la mayoría de los pases que se producen en el balonmano no es con un armado aquí. Es porque los jugadores empezaron a ver que este armado no era eficaz, porque en función de las circunstancias del juego había que pasar de otra forma diferente. Pasar aquí así, pasar aquí así, pasar desde aquí, pasar desde ahí, desde muchos sitios, ¿no? Y eso se da en situaciones dinámicas. Y eso son los jugadores los que nos han ido enseñando a que eso ocurre así, porque tú en la observación, los lanzamientos, antes a nadie se le ocurría hacer, cuando se describían en los libros españoles de hace 15 años, decías lanzamientos en salto y en apoyo, con armado normal y de cadera. Y luego tú ves que los jugadores llegan y hacen nadie describió ese lanzamiento. ¿Por qué? Porque el jugador llegó en un momento determinado, vio que era pequeño, que el otro era muy grande y buscó una solución a través de su percepción, ¿no? Eso en la educación física se llama experiencias motrices. Entonces, pues, lo vemos todos los días. Sí, es lo que te va sucediendo, pues ejecutas. Sí, pero luego llevarlo al entrenamiento no es nada sencillo, ¿eh? Es complicado. O bajo mi punto de vista es complicado, y bajo mi experiencia no todo el mundo es capaz de hacerlo. Cuesta mucho trabajo intentar hacer entrenamientos en ese aspecto, ¿no? Donde las experiencias nos dicen, las circunstancias, lo que te vaya ocurriendo, te vayas adaptando y que los niños perciban y a partir de su percepción decidan. Si hablamos de los benjamines y de los alevines, eso se da con naturalidad. Sí. Y una vez que lleguemos a esta categoría de infantiles, y eso bueno, ya tiene que conducir, manejar las variables, ser capaz de influir. Por naturaleza el niño lo hace.
dices tú, o sea, si de repente no hay cuarto de mando, Bien. Entonces, hay una pregunta. ¿Tú sugieres que a esta edad no se perfecciona tanto la técnica en una categoría alevin de segundo año? O infantil. ¿O infantil? No. Es que, vuelvo a repetir, nosotros pensamos que la técnica no es lo importante. Lo importante es la percepción, el observar y luego adaptarte a lo que ocurra. Y eso te llevará a que probablemente poco a poco tú adaptes tu técnica a lo que observes. Pues que una vez lances el salto, pero si tú no observas que no debes de saltar de hacer un lanzamiento en salto, lo harás en salto y te equivocarás. Antes de la técnica va la percepción, el observar, y después utiliza la técnica. Pero antes va la observación, porque si yo tengo un jugador así, por ejemplo, con los brazos aquí puestos, y utilizo un lanzamiento en apoyo con armado clásico, me estoy equivocando. Le pegará la mano, le pegará la mano, le pegará la mano, y eso le ocurre a muchísimos jugadores, que son incapaces de adaptarse. Antes va la percepción y después la técnica. La técnica relativamente se actúa de forma sencilla sobre ella. Relativamente. Se puede modificar y al final el jugador, cuando ya llega a un nivel, si le dices, oye, modifica un poco, lo adquiere mejor o se lo trabajas, pero cuesta mucho más que el jugador perciba que no que ejecute. Ejecutar es mucho más sencillo que percibir. Así lo creemos. Es que antes de ejecutar tiene que percibir qué es lo que va a hacer. Tiene que anticiparse a lo que va a hacer. Ya, pero eso que decimos hoy aquí no es tan sencillo y no se entiende tan fácil y no en todos los sitios lo entienden igual. Lo digo, esto yo lo estoy diciendo. Así, en Suecia la técnica está de forma permanente. Bueno, os puedo poner un caso, y no es por nada especial. Bueno, allí estando allí, pues esto que hablamos pues también sobrevuela un poco en el balonmano mundial. Yo os lo traslado aquí, que al final pues, hay pocos años de historia, pero donde hay muchos años de historia y donde sí que se maneja esa percepción, pues ya sobrevuela. Y hay ese debate, que en algunos sitios lo tenemos claro, pero en otros sitios están en proceso de ¿será así? ¿No será así? Yo lo veía con ellos. Cuando empezamos con ellos, pues no tenían a quien ver. Todos ellos estaban chiquillos, no tenían a quien ver jugar handball. Y empezamos, y a veces jugábamos los maestros, algunos que habíamos jugado handball, y les enseñamos algunas cosas a ellos. Pero eran chiquitos de 10, vamos a decir, etapa Benjamín, y no tenían a quien ver. Ahora ellos, a los más chiquitos, ellos sí pueden ver a estos, y a veces juegan contra ellos y aprenden más rápido. Son procesos. Aquí el handball no tiene más que 8 años. Bien. Yo por eso evidentemente hacía esa apreciación, ¿no? Yo tengo no tengo yo el caso, sino Jonan, me gusta leer a Michael Jordan. Ese era un jugador que nada más de la técnica sacaba ciertas cosas y él buscaba otras nuevas. Él siempre buscaba otra manera y todos se reían. Es que no es correcto que la técnica él lanzaba por abajo, lanzaba cayéndose, pero no es que en ese momento lo estaba haciendo. Él ya lo había trabajado antes en sus entrenamientos. Él se quedaba antes en sus entrenamientos. Aquí había un caso mexicano de Hugo Sánchez que a mí me tocó verlo antes de que se fuera a España. Él en el Comité Olímpico en México, él entrenaba gimnasia para hacer otras cosas diferentes. Y aprendió muchas cosas arriba en el aire y aprendió a cabecear. Fue 3 veces goleador en España, llegó Pichichi 3 veces. Y aquí nosotros queremos nada más dar al alumno una forma. A ellos los llevamos a un gimnasio, les enseñamos gimnasia, les pusimos otras cosas y estaban motivados y estaban trabajando y avanzaron mucho, pero hicimos otras cosas, no nada más el campo. O sea, les aplicamos otras cosas. Yo creo que entre más le pongas al jugador otras experiencias, lo vas a poner más rico de sus movimientos. Antonio, ¿tú qué tienes experiencia sobre eso? Yo cuando este mismo planteamiento lo hacía
con los